Lectura UIS, un proyecto adscrito al Sistema de Apoyo a la Excelencia Académica SEA, dirigido al fortalecimiento de la lectura crítica y la formación integral de los estudiantes de pregrado y posgrado. Profesora Ana Cecilia, ¿está escuchando la proyección del video? Sí, señor. Sí, señor. Es una manera de acercar a los estudiantes a través de la lectura literaria a una lectura consciente, a una lectura lúdica, que los prepara indiscutiblemente hacia la lectura crítica de cualquier tipo de textos que tengamos que leer. A la fecha se han realizado 11 cohortes, cada una de 15 sesiones. Las sesiones se realizan semanalmente con una duración de 2 horas y los estudiantes tienen la posibilidad de escoger entre 19 franjas horarias la que se adecúe a su agenda. Desde su apertura, más de 4.500 estudiantes han participado de manera activa en los clubes de lectura UIS. Programas como estos hacen que el estudiante, prácticamente sin dolor, porque es lo que intentamos hacer con este tipo de programas, en una manera lúdica, en una manera de gozar la lectura, puedan efectivamente confirmar, reafirmar su competencia lectora. Una vez el estudiante cumpla la cohorte, obtiene un certificado de participación y formación. Adicionalmente, el programa ofrece un certificado de reconocimiento general a los estudiantes que hayan cumplido 4 o más cohortes y alcancen su título profesional en el que se proclama su proceso como lector competente. Pues he aprovechado este espacio para desligarme de todo lo que conlleva como el estrés o el estar atareada con la carrera, con los trabajos, los parciales, y llegar a CLUIS es como que uno se tranquiliza, uno encuentra ese espacio, encuentra ese momento donde uno puede compartir con otras personas, donde está haciendo algo que le gusta, y es una experiencia muy gratificante, muy enriquecedora. Esta iniciativa busca inculcar el gusto por la palabra y generar un comportamiento lector en los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander. Es un espacio abierto, ¿sí? Es un espacio en el que tenemos muchos compañeros de diferentes carreras, entonces es una experiencia enriquecedora en el sentido en el que no solo comparto mis conocimientos y lo que yo creo respecto a algunos temas, sino que también me puedo nutrir de lo que ellos también saben, conocen y me pueden compartir, ¿sí? Es como una experiencia de construcción de conocimiento. Ha sido una de las experiencias más bonitas que he vivido en la universidad. Tengo muchísimos recuerdos. Llevo desde el primer semestre asistiendo a clubes. Ha sido una experiencia muy enriquecedora porque es un espacio primero cultural y es un encuentro con la lectura en todos los sentidos. Los clubes de lectura UIS son además un espacio para la lectura y la tertulia de textos literarios, donde los estudiantes se expresan a través de lecturas dramatizadas, vividas e interiorizadas. Lecturas que surjan desde las sensaciones, desde los estados de ánimo, desde la razón y las emociones. Bueno, acabamos de compartir la presentación de la profesora Ana Cecilia Ojeda de la Universidad Industrial de Santander. Le cedemos la palabra, profesora, si que tiene algunas consideraciones para el auditorio. Aprovechamos también para validar si tienen algunas preguntas para la profesora. Listo, muchísimas gracias. Yo había enviado, porque me habían pedido un video de 2 minutos y un speech de 8 minutos que tuve que mandarlo grabado también. No sé si ese lo van a presentar también o no. Y el contenido que tenemos, únicamente la presentación, el video que acabamos de socializar con el auditorio y con los asistentes virtuales, profesora. Bueno, pues entonces les voy a comentar un poco más, de manera un poco más profunda, de qué se trata. Primero que todo, hay que saber el contexto en el que estamos. La Universidad Industrial de Santander es una universidad pública. Los estudiantes que llegan a esta universidad son estudiantes de estrato 1, 2 y 3 en su mayoría. Para las personas que no saben lo que son los estratos en Colombia,
es una manera de clasificar según los niveles socioeconómicos de la población. Entonces, los estratos 1, 2 y 3 pues, son los estratos menos favorecidos, lo cual implica que nuestros estudiantes, en términos generales, son estudiantes que llegan de colegios públicos también. La educación pública, desafortunadamente, en Colombia, aunque ha avanzado mucho en el último siglo, pues de todas maneras tiene también bastantes deficiencias. Y nuestros estudiantes en estrato 1, 2 y 3, pues son estudiantes que vienen también de familias con bastantes problemas. Uno podría fácilmente decir que en la gran mayoría de las casas, de los hogares de nuestros estudiantes, no hay libros, porque o se compra un libro o se hace el mercado. Es así de sencillo. Eso significa entonces que lleguen a la universidad con unos niveles, aunque han presentado las pruebas nacionales del IFES para poder entrar a la universidad, de todas maneras llegan con unos niveles deficientes en lectura y en escritura. Entonces, nosotros este proyecto lo presentamos pensando precisamente en cómo paliar y cómo darle respuesta a esa situación, cómo apoyar y ayudar a las universidades públicas, en este caso la nuestra, pero yo pienso que este es un proyecto que fácilmente se puede hacer en cualquier otra universidad, a resolver este problema de la lectura crítica que es tan grave y que es tan necesario para la formación de los estudiantes, tanto en sus primeros niveles como en todo el recorrido académico y en su vida profesional y su vida personal después. La apatía por la lectura, entre las cosas que nosotros hemos podido ver en las investigaciones que hemos hecho, es que la apatía por la lectura se piensa que el problema es de la universidad, y la universidad dice es el problema del bachillerato, y en el bachillerato se dice es el problema de la escuela, y en la escuela se dice es el problema de las familias. Realmente es un problema social muy grave de acceso a las posibilidades de una biblioteca, de unos libros, pero además de eso también nosotros nos hemos dado cuenta que hay un problema en la educación básica y media con relación a la lectura y la lectura literaria sobre todo, y es que es una lectura que es obligatoria. El niño está descifrando, aprendiendo a descifrar, y ya se quiere que construya sentido también, y eso es imposible porque son operaciones muy difíciles para un niño descifrar un lenguaje que no conoce, porque no es el lenguaje natural, y después de eso construir el sentido de lo que está leyendo. Pero además de eso es obligatorio, y además de eso muchas veces en las casas se les obliga, la lectura es un castigo. Te dejo salir, pero te encierras en tu cuarto y lees una hora. Entonces, en ese sentido, la relación con la lectura pues es traumática, y venimos acumulando todas esas cosas. Entonces, por eso este proyecto lo propusimos desde la perspectiva de volver, de alguna manera, de reconciliar al estudiante con la lectura, que la lectura sea lúdica, que la lectura sea placentera, que sea un ocio creativo también, y se hace al interior de la universidad, pero no es un programa académico, ni con notas, ni con tareas. Simplemente el estudiante llega 2 horas, está 2 horas con nosotros a la semana, y en esas 2 horas nosotros le hacemos un recorrido por todos los géneros literarios e intentamos efectivamente poder cautivar al estudiante para que después de que salga de los clubes de lectura, pues él vaya a buscar los textos, vaya a leer, continúe con su proceso y hacerlo consciente de cuál es ese proceso que tiene que llevar a cabo. Por supuesto que esto sería imposible si no tuviéramos y si no hubiéramos tenido el aporte y el apoyo de la institución, de la dirección de la universidad. Es porque escucharon el proyecto y porque les pareció que era coherente y porque empezamos a presentarles resultados de lo que estábamos haciendo, que la institución nos ha venido apoyando también. Esto es fundamental. Tenemos espacios específicos para los clubes de lectura, no es cualquier sala, son salas de lectura que han sido adaptadas para esto. Y pues en los 11 semestres que llevamos consecutivos, los resultados que hemos tenido, comparando los resultados, porque la universidad hace una prueba de lectura crítica, que es una prueba de preparación para la prueba de lectura crítica en Saber Pro,
tenemos una prueba interna. En los 11 semestres que hemos venido trabajando, hemos mostrado que los estudiantes que han pasado por clubes de lectura efectivamente tienen unos promedios más altos en lectura crítica. Después, cuando presentan las pruebas Saber Pro. Pero además de eso, ustedes saben que trabajar con la literatura implica trabajar con aquellos problemas, con aquellas dimensiones del ser humano que son fundamentales, porque trabajar con la literatura es trabajar con el alma humana. Y en ese sentido es la posibilidad de permitirles a ellos ese espacio en donde ellos puedan entrar en contacto con esos mundos posibles, con esas maneras de ver y de comprender el mundo. Y a abrirles una ventana a muchas posibilidades de comprensión y de visión del mundo. Eso es, en términos muy generales, lo que quería comentarles, pues para poder entender la dimensión del proyecto que estamos llevando a cabo. Es un programa que se ha ido incrustando cada vez más en el seno de la universidad, que ya tiene reconocimiento institucional. Trabajamos en este momento, la universidad tiene 4 sedes, tenemos la sede central con 16.000 estudiantes y tenemos las sedes de los municipios del departamento de Santander, Málaga, Barbosa, Barrancabermeja y Socorro, y también los hemos unido a ellos a este programa, como a los estudiantes de educación a distancia, los hemos unido también a este programa a través de las tecnologías que tenemos, pues, y la universidad se ha dotado de salas híbridas y eso nos ha permitido abrir el espacio, pero en la universidad, bueno, durante la pandemia lo hicimos de manera híbrida, pero en este momento ya estamos retornando y nuevamente lo hacemos en presencialidad, porque otra de las cosas, perdón que me extienda aquí porque es un detalle que es importante si a alguien le interesa, es que los grupos son completamente heterogéneos. Un grupo de clubes de lectura puede tener estudiantes de primer semestre, de segundo, de quinto, un estudiante de posgrado, pero puede tener estudiantes también de biología, de química, de ingeniería, de literatura, y eso enriquece muchísimo, muchísimo la experiencia de los estudiantes, porque termina siendo también un espacio de encuentro que si no fuera así no podrían lograrlo porque están siempre encerrados en sus carreras con sus mismos compañeros. Entonces es un espacio que es muy apreciado por ellos para eso, y además, pues como es literatura, podemos también atravesarle a esto todos los elementos de lo que implican las competencias, las habilidades para la vida. Y con el trabajo de la literatura termina siendo un espacio de catarsis muy importante. Los estudiantes llegan y un texto les permite mirar un poco sus propias vidas, entender sus realidades y hacer un poco de catarsis también, que es tan necesaria en cualquier momento de la vida y sobre todo con los chicos que son adolescentes o jóvenes adultos en formación todavía. Profesora Ana, muchísimas gracias. Tenemos aquí en el auditorio una pregunta. Por temas de tiempo vamos a dar espacio para una pregunta y para poder continuar con la agenda de la tarde de hoy. Profesora Ana, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, pues felicitaciones por esta interesante y bonita iniciativa. Sin duda, pues este tipo de espacios son súper necesarios dentro de los espacios de educación superior de los jóvenes. Y quería hacer una pregunta que ya un poco fue resuelta y era el tema de cómo se había manejado durante la pandemia, si esto había continuado, porque creo que en este tiempo de cuarentena, creo que este tipo de espacios son más que nunca necesarios para los jóvenes. Entonces era un poco eso, como saber si había continuado, ya lo mencionaban de manera híbrida, pero me gustaría saber si tuvo la misma acogida que tiene de manera presencial, si tuvieron participación de los estudiantes durante este tiempo. Sí, señora, es una de las decisiones que se tomó, porque además les comento que la pandemia, sobre todo este año, este semestre, coincidió con todo el movimiento social que hubo en Colombia y las universidades, entre ellas la nuestra, fue una universidad que estuvo en huelga durante 4 meses prácticamente, pero no paramos el proyecto. O sea, teníamos estudiantes de esta última cohorte que se habían inscrito y nosotros continuamos de manera híbrida con ellos, estuvimos en contacto permanente todo el tiempo con ellos, como si
no hubiera pasado, no estuviera pasando nada, el contacto fue permanente y ellos mismos reconocieron incluso que era prácticamente el único espacio académico al que estaban, académico académico y no académico. O sea, eso también es otra de las cosas muy buenas que tiene esta iniciativa, prácticamente para estar en contacto con otros compañeros y poder decir, leer, hacer cosas que no podían hacer en sus casas o en las situaciones que estuvieran viviendo. No hemos parado, sí señora. Al contrario, abrimos más posibilidades, abrimos las posibilidades, por ejemplo, con las sedes y con los estudiantes a distancia. Y ahí anecdóticamente les cuento, los estudiantes a distancia son por lo general personas mayores, no son chicos de 18, 20 años, son personas de 30, 35, 40 años que trabajan. Las sesiones las hacemos por las noches y participa la familia. Participan los niños, o sea, una sesión de clubes de lectura con ellos es una sesión para la familia y ha sido una experiencia maravillosa.